En el día de hoy vamos a definir qué es una matriz hessiana con el motivo de la recuperación de una nota mala del área de crecimiento económico. Este video es presentado por María de los Ángeles Rincón, estudiante del programa de Economía, octavo semestre. Como primera medida, vamos a definir qué es una matriz hessiana, diciendo que es una matriz que contiene las segundas derivadas y que sirve para verificar si el punto crítico del que estamos hablando es un máximo, un mínimo, un punto de silla o no se puede determinar. Es decir, que en una función f de n variables, la matriz hessiana es la matriz cuadrada de n por n de las segundas derivadas parciales. Expresada de forma matemática, decimos que es una función f, una función real, si todas las segundas derivadas parciales de f existen, se define la matriz hessiana de f como h de fx, donde decimos que es h de fx de i sub j es igual a la segunda derivada de f de x sobre, en función de la derivada de x sub i por la derivada de x sub j, tomándolo de la siguiente manera. Entonces organizamos la matriz así: la segunda derivada de f sobre, en función de la segunda derivada de x, segunda derivada de f sobre segunda derivada de x sub 1, y sucesivamente hasta la segunda derivada de f sobre la segunda derivada en función de x1 xn. Igualmente acá y así sucesivamente. Además, tenemos que si f, conjunto que pertenece a es conjunto de los reales n, con un a abierto, como un conjunto abierto, y f, entonces a conjunto abierto y f de clase C2, entonces la matriz hessiana está bien definida. Y en virtud del teorema de Clairaut o el teorema de Charles, es una matriz simétrica. Para resolver la matriz hessiana debemos seguir una serie de pasos para encontrar los máximos y mínimos utilizando este tipo de matrices. Primero debemos tener la función original de la que vamos a trabajar. Segundo, calculamos las primeras derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables que se tienen en la función original. Tercero, igualamos a cero las primeras derivadas que se calcularon en el paso anterior. Cuarto, simultanear las ecuaciones generadas en el paso 3 para encontrar el valor de cada una de las variables. Esos valores encontrados para cada una de las variables serán las coordenadas de los puntos críticos. Quinto, teniendo los puntos críticos que encontramos en el paso anterior, tenemos que calcular las segundas derivadas parciales en el punto crítico, de modo que asignemos los valores de cada elemento de la matriz hessiana, ya sea matriz 2×2, 3×3, 4×4 o n por n. Y sexto, resolvemos la matriz hessiana normalmente como se resuelven las determinantes de una matriz cuadrada, y el resultado que obtengamos de la matriz hessiana es la matriz hessiana expresada de forma matemática nos va a quedar de la siguiente manera: la segunda derivada de x, la segunda derivada de y en función de x,
la derivada en función de x de z, luego la función de x en y, la función de y en y, la función de la derivada de z con respecto a y, f de x z, f de y z y f de z z. Una vez que hallamos estas determinantes de la matriz hessiana, evaluamos según esto para evaluar si el punto hallado es un máximo, un mínimo, un punto de silla o no puede ser determinado. Si todos los resultados de estas matrices de esto es positivo, decimos que es un mínimo. Si se alternan, es decir, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, decimos que es un máximo. Si encontramos un solo punto negativo, decimos que es un punto de silla. Y si el resultado es 0, decimos que no se puede determinar. Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicado a la economía. Vamos a hallar una condición suficiente de orden 2 en el que vamos a considerar el problema de optimizar la función f de x, y y z que sea igual a x más y al cuadrado más 3z al cuadrado más z, con las restricciones de que x menos y más z es igual a 1 y x más y menos 2z es igual a 0. Como se ve, contamos con tres variables, n igual a 3 y dos restricciones, m igual a 2. Comenzamos escribiendo primero el lagrangiano x, y y z de lambda de mu, que es igual a x más y al cuadrado más 3z al cuadrado menos lambda por x menos y más z menos 1 menos mu de x más y menos 2z. Y calculamos los puntos críticos, que los obtenemos de la resolución del sistema lineal dado por las derivadas parciales de la función lagrangiana, es decir, 1 menos lambda menos mu igual a 0, 2y más lambda menos mu igual a 0. Lo que decíamos en los pasos anteriores, igualamos todas las funciones a 0 de las derivadas que ya hallamos, 6z más 1 menos lambda más 2 mu igual a 0 y x menos y más z igual a 1 con x más y menos 2z igual a 0. Pues con unos pocos cálculos o la instrucción apropiada de algún programa informático que hemos utilizado, nos da como resultado un único punto crítico en estos puntos: 0,5, menos 0,5 y 0. Con los multiplicadores asociados lambda igual a 1 y mu igual a 0. Para comprobar su optimalidad, se puede decir que nuestra primera intención sea estudiar el hessiano de la función lagrangiana con respecto a las variables de decisión. Observamos entonces que dicha matriz es S de P, por lo que no podemos deducir nada. Por consiguiente, nos queda otra opción que calcular el hessiano orlado, el cual viene dado por la matriz de orden 5. Vamos a plantear la matriz de orden 5, HO de lambda de L, en los puntos críticos 0,5, menos 0,5 y 0.
esto es igual a 0, 0, 1, menos 1 y 1. 0, 0, 1, 1, menos 2, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 2 y 0, y 1, menos 2, 0, 0 y 6. La verificación del correspondiente criterio requiere ahora estudiar el signo de los dos últimos nm menores principales de dicha matriz, en este caso solamente 3 menos 2 igual a 1 menor principal. 3 menos 2 igual a 1, este es nuestro menor principal. Concretamente el del tamaño 5, ubicado en H5, que coincide con el determinante hessiano orlado. Obtenemos entonces que nuestro H5 es igual a 42, que es mayor que 0, por lo que el criterio nos permite asegurar que en este punto 0,5 menos 0,5 y 0 nos encontramos con un mínimo local condicional. Vamos a aclarar que un mínimo local que una matriz hessiana orlada, que es la que nos da este resultado de un mínimo local condicionado, es aquella matriz hessiana utilizada en los problemas de optimización restringida, que era el ejercicio que estábamos resolviendo. El determinante de sus principales menores se utiliza como criterio para determinar si un punto crítico, en este caso estos puntos críticos que tenemos acá, son máximos, mínimos, punto de silla o no están determinados. En nuestro ejercicio nos dio un mínimo local condicionado, que es como los parámetros que tiene esa matriz hessiana orlada. De esta manera pues damos por finalizado este video explicativo sobre las matrices hessianas, las matrices hessianas, perdón. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya servido de ayuda.